Buenos días, me da gusto saludarlos nuevamente en este domingo y pues ahora sí que nos dedicamos este día a estar en comunión con Dios, a estar en comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos da gozo hacerlo y sentir su presencia sabiendo que está con nosotros porque estamos reunidos en su nombre. Y bueno, pues esta semana el tema que vamos a tratar es la bendición de seguirle. Y bueno, este sermón que se titula Verdadero Discipulado, amar como Jesús ama, y que está basado en Romanos 12, del 9 al 21, aquí el apóstol Pablo discute algunos atributos que deben tener los discípulos de Cristo. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo debe ser un verdadero discípulo de Jesús? Y bueno, la respuesta la vamos a dar más tarde. Eh, Quiero introducir una segunda pregunta que dice así. ¿Conoces a alguien que ama como Jesús ama? Y dejamos las respuestas para el final del sermón. Los hermanos, si se hayan dado cuenta de que les he compartido algunos artículos de la revista El Capacitador, algunas cartas informativas de nuestro presidente, el hermano Greg Williams, y toda la serie de sermones que hemos tenido, que están tomados del leccionario común revisado, no sé si se hayan dado cuenta de que el énfasis que se pone en las cartas, en los artículos o en los sermones, es sobre el nuevo mandamiento que Jesús nos dio. ¿Y cuál es el mandamiento que Jesús nos dio? Bueno, vamos a verlo porque muchas personas están familiarizados con la escritura de Juan 13:35. Juan 13:35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y bueno, eh, siempre recordándonos que los discípulos de Jesús se identifican por el amor mutuo. Y el versículo 34 de Juan 13 describe ese amor. Fíjese lo que dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Entonces, ¿cómo debemos amarnos unos a otros como Jesús nos ama? Y bueno, en la Biblia hay varios pasajes que describen las formas prácticas en que nos dice que Jesús nos ama. Pero hoy nada más vamos a ver un pasaje en la carta a los Romanos, como ya les dije, Romanos 12 del 9 al 21, y vamos a leerlo de una vez. Dice así, el versículo 9, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Verso 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Verso 11, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Verso 12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Verso 13, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Verso 14, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Verso 15, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Verso 16, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Verso 17, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. 18. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. 19. No tomen venganza, hermanos míos,
sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Verso 21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y bueno, hermanos, ¿qué les pareció este pasaje? Hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta para ser discípulos de Cristo, los cuales identifican con el amor de Cristo de los unos por los otros. Vamos a tomar este pasaje y lo vamos a analizar y vamos a compartir cómo Jesús nos amó y cómo podemos nosotros amar de la misma manera. Hay varios aspectos que quiero puntualizar uno por uno. Eh, no tengo orden, así es que lo vamos a ir viendo poco a poco. El primero dice, deja que el amor sea genuino. El amor, ¿cuándo es genuino? El amor es genuino cuando es auténtico, cuando es verdadero, cuando es sincero, sin dobleces, en el cual podemos confiar. Así nos ama Jesús y así debemos amar a nuestros semejantes. Luego, el segundo, nos pide nuestro Señor que odiemos lo malo y que nos aferremos a lo que es bueno. El siguiente, ámense unos a otros con amor fraternal. El amor fraternal es el amor de hermanos. Hay otro más que a mí me parece muy importante. Hónrense mutuamente. Debemos darle honra a nuestro prójimo, al que está junto a nosotros, al que está frente a nosotros, con el cual convivimos todos los días, o aunque no sea todos los días, a veces de vez en cuando, a veces una sola vez, pero sabemos que toda la gente que nos rodea, toda la gente con la cual tenemos contacto, son hijos de Dios. Fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, por tanto son nuestros hermanos. Quiero que quede bien grabado esto, hermanos, porque ¿cómo debemos amar a nuestro hermano? Amarlo, servirlo, honrarlo, respetarlo y bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, el siguiente dice, sirve fervientemente. ¿A quién servimos? A nuestro prójimo. ¿Cuál prójimo? El que está enfrente a nosotros, el que está junto a nosotros. No nos importe si es blanco, si es negro, si es amarillo, no nos importe si es rico, si es pobre, no nos importe si está feo o está bonito, ¿verdad? No, así nos hizo Dios a cada uno de nosotros y así nos ama, así nos ha escogido, así ha permitido que seamos. Por todos murió Cristo en la cruz, por tanto, todos tenemos la puerta abierta al trono de Dios. El siguiente, haz a un lado la amargura. A veces nos amargamos la existencia y nuestra conducta, nuestras actitudes son de amargura. A veces decimos palabras que ofenden, que hieren. A veces tenemos acciones que no nos traen nada bueno. Al contrario, le hacen daño a la gente. Y bueno, pues hay que dejar la amargura a un lado. Hay otro pasaje que nos dice que no dejes crecer ninguna plantita de amargura, ninguna raíz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si dejamos crecer, se extiende y entonces ya va a ser difícil arrancarla. Otro, sé ardiente en espíritu. ¿Y qué es ser ardiente en espíritu? Ardiente nos relaciona con el fuego. Debemos ser fuego, debemos ser, actuar con pasión, debemos amar con pasión porque el amor es pasión. Dios nos ama con pasión. Dios nos defiende. Dios da su vida por nosotros. Ya lo hizo. Dios nos tiene reservado un lugar en su reino. Sirve al Señor. ¿Y cómo servimos al Señor? Sirviendo a nuestros semejantes.
sirviendo a los que nos rodean. Otro, regocíjate en la esperanza. Tenemos una esperanza, hermanos. Y como dijo el apóstol Pedro, debemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Por tanto, debemos dar esa razón regocijados, gozosos de saber que somos hijos amados de Dios, que esta tierra no es nuestra, que tenemos una ciudadanía en los cielos, que tenemos una habitación en los cielos, que tenemos un lugar en el corazón de Dios. Y eso hay que proclamarlo. Hay que regocijarnos en esa esperanza para dar esperanza a los que nos rodean. Y de esa manera, cualquier persona que se aferre a esa esperanza le va a dar gloria y honra a nuestro Dios. Y ese es el propósito final. Sé paciente en el sufrimiento. ¿Cómo cuesta, verdad? Muchos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles en estos tiempos y hemos sufrido. Pero aquí nos dice el apóstol que seamos pacientes, que tengamos paciencia en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no es eterno, va a pasar y está pasando. Y entonces estamos mirando la puerta, allá la puerta del túnel, ¿verdad? Estamos en la oscuridad y allá está la luz que nos está esperando. Así que debemos ser pacientes en el sufrimiento. Persevera en la oración. Hay que orar sin cesar. Tenemos muchas escrituras que nos hablan de ello. Orar sin cesar, orar siempre, dar gracias primeramente y presentar a nuestro Dios nuestra solicitud de necesidades, etcétera. Podemos hablarle a Dios lo que queramos. Él es nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro Padre, el hombro en el cual recargar nuestra cabeza. En fin, Él es, como decía David, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, el todo de nuestra existencia, ¿verdad? Contribuye para las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los que formamos parte de la Iglesia de Cristo. Por tanto, todos tenemos una obligación moral de contribuir para las necesidades de los santos. Y el que tiene mucho podrá dar mucho. El que tiene poco podrá dar poco. Y a veces somos tan espléndidos que damos todo lo que tenemos. Tenemos un ejemplo de la viuda pobre, ¿se acuerdan? La viuda pobre que tenía 2 moneditas muy pequeñas de poco valor, pero era todo lo que tenía y todo lo echó en el arca de las ofrendas. ¿Por qué lo hizo? Porque si se quedaba con ellas, pues no tenía que comprar, no alcanzaba para nada. Si Y si las echó es porque sabía que nuestro Padre es tan benévolo y Él va a proveer para sus necesidades. No lo dice la Biblia, pero yo estoy seguro que esa viuda fue satisfecha en todas sus necesidades por esa actitud de dar todo lo que tenía para todos, porque algo iba a hacer con esos 2 moneditas. Recuerden que Cristo multiplica todo en sus manos. ¿Se acuerdan de los peces y los panes? Entonces, ¿por qué dudamos? Bien, a mí me gusta regocíjate con los que se alegran, llora con los que lloran. Seamos empáticos y cuando hay alegría, desbordemos alegría. Si vemos gozo, hagamos una sonrisa, disfrutemos del gozo de los demás. Si alguien llora, pues habrá que llorar con él. Habrá que pedirle a Dios por sus enfermedades, por sus problemas, por las necesidades que tenga. Entonces, somos empáticos. La iglesia es un solo cuerpo y la iglesia se duele. Cuando un miembro sufre, la iglesia se duele. Cuando un miembro está alegre, la iglesia se goza. Así es que somos un solo cuerpo. Este también me gusta. Vivan en armonía los unos con los otros. ¿Qué es armonía? La armonía es, en el ejemplo de la música, es cuando todos los instrumentos de una orquesta suenan bien. Ni uno se sale, ni uno se queda, todos van en orden, bien afinados. Al violín le toca hacer su parte, a la trompeta su parte, al
cello, la otra parte. Entonces, pero todo se oye precioso, se oye en armonía, en armonía. Me gusta este. Asóciate con los humildes, sin arrogancia. Nuestra naturaleza humana tiende a sentirnos más que los demás. Muchas veces nos traiciona con un juicio que damos a las personas que están frente a nosotros. A veces discriminamos a una persona porque viene vestida de forma humilde y aceptamos a uno que viene de traje y toda la cosa. No, hermanos, debemos asociarnos con los humildes, con los que menos tienen, con los que son despreciados por la sociedad, con los que son discriminados, con los minusválidos, con los que tienen problemas, con los migrantes que van de un país a otro y atravesar ese país y andar a la expectativa. Vamos a apoyarlos, ¿verdad? Sin arrogancia. Si yo tengo un poco más o yo sé un poco más, me voy a bajar a su nivel para que estemos iguales. Así lo hizo Cristo, así amó a sus discípulos de esa manera y por tanto nos entiende y hoy sabemos que nuestro ser está en el cuerpo de Cristo, en esa humanidad plena y completa y eterna y perfecta y entonces allí estamos nosotros y Él está con nosotros. Él es Dios. Él es Dios y nosotros como seres humanos nunca nos vamos a igualar a Dios, mas sin embargo Dios se humilló a sí mismo y tomó el lugar de un siervo por amor. Entonces aquí está el gran amor de Dios. ¿Cómo podemos nosotros aplicar Juan 3:16? De esta manera, asociándonos con los humildes, sin arrogancia. Y otra más, reconoce la sabiduría de los demás. Sabemos que hay personas muy sabias, sabemos que hay personas que fueron dotadas por el Espíritu Santo de dones que se notan, pero todos tenemos dones. Y hay veces que no los notamos ni nosotros mismos, mas sin embargo Dios trabaja con nosotros y nos ayuda a que nuestro don sea en beneficio de los demás. Eso hay que reconocerlo. Nunca debemos compararnos los unos con los otros. Al contrario, reconocemos la sabiduría de los demás. Ok, yo aprendo de esa persona que sabe más. Y entonces puedo estar después a la par. Y si esa persona es humilde y se asocia con los humildes, entonces él se va a bajar a mi estatura. Y podemos compartir armónicamente. Hay un pasaje del apóstol Pablo que dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Imagínense, si yo a ti te considero superior a mí y tú me consideras superior a ti, estamos en un nivel de igualdad. Y pues entonces todos tenemos honra, todos tenemos respeto, todos tenemos amor, todos tenemos armonía. Y bueno, de los versículos 18 al 21 tenemos otros aspectos. Por ejemplo, dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Debemos ser pacificadores, debemos buscar siempre la paz de Cristo, no la nuestra. La nuestra hace paz, 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 ¿verdad? No, la paz nuestra, puesta en los brazos de Cristo. Su paz, Él nos dejó su paz y debemos compartir su paz. En el verso 19 dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿por qué nos vengamos? ¿Por qué si mi hermano me hizo daño, a veces tal vez sin querer, y por qué yo le voy a hacer daño si es un hijo de Dios también? Es una persona por la cual Cristo murió también. Entonces yo nomás recibo el beneficio, los demás no. Tampoco, ¿verdad? Porque todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de un mismo Padre. Y bueno, me gusta el versículo 20 y el 21. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y luego la segunda parte que dice, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. ¿Cuántas veces hemos hecho daño a otras personas y luego esas personas nos hacen un bien? ¿Cómo nos sentimos? Avergonzados, ¿o no? ¿O tú qué dices, hermano? Entonces, hay vergüenza, ¿verdad?
como dice la Reina Valera, ascuas pone sobre su cabeza, ¿verdad? Ascuas es brasas calientes de mucho calor y mucha luz, entonces nos hace que pongamos rojos, entonces nos avergonzamos de la conducta que hemos tenido, ¿verdad? Y no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Qué les pareció, hermanos? Es una tarea difícil ser un discípulo de Cristo, ¿o no? ¿No lo creen ustedes así? Porque aquí en esta lista hay mucho, ¿sí? Y a veces es fácil concentrarse más en nuestros fracasos que en nuestros éxitos, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si nos ponemos a hacer una lista de todas nuestras cosas buenas y de todas nuestras cosas malas, les aseguro que la lista de las cosas malas es más larga que la de las cosas buenas. ¿Por qué? Porque tendemos a menospreciarnos. Y si nos menospreciamos, entonces estamos menospreciando la labor de Cristo en favor de nosotros, porque Él nos está perfeccionando a través del Espíritu Santo. Y bueno, eh, Romanos 12 es un capítulo que trae una lista grande de cosas que no debemos hacer o que sí debemos hacer, ¿verdad? Y hay veces que es fácil sentirnos desanimados y en algunas cosas porque decir, bueno, perdónense los unos a los otros y a mí no me gusta perdonar porque tengo rencor en mi corazón, etcétera. Cuesta mucho trabajo. Necesitamos la ayuda espiritual, necesitamos la ayuda divina y Dios nos ayuda en ese aspecto. Solo hay que ponernos en sus manos. Si no vamos a estar desanimados, el apóstol Pablo se sintió desanimado. Recuerden que decía que lo que quiero, las cosas buenas que quiero hacer no las hago, sino las que no quiero, ¿verdad? Y bueno, miserable de mí, ¿no? Dice, ¿quién se hará cargo de esto? Y él mismo da su respuesta. Gracias doy por Cristo mi Señor, ¿verdad? Y bueno, entonces no debemos sentirnos desanimados, porque si fallamos, tenemos a alguien que nos ayuda. Solamente hay que dejarnos ayudar, dejarnos caer en brazos de Dios, para que Él nos anime, nos fortalezca, pero también nos guíe hacia donde Él quiere que vayamos. Y cuidado con poner resistencia porque entonces vamos a sufrir más y nos va a doler más, ¿verdad? Y bueno, entonces el discipulado es un proceso de toda la vida. Es un proceso de crecimiento en gracia y conocimiento. Recordemos la orden del apóstol Pedro, antes bien, crezcan en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Y bueno, eh, es amar, es amar a los demás, hoy más que ayer, o más que hace un mes. Alguien podría decir, bueno, yo te amo más que ayer, pero menos que mañana, ¿verdad? Y se oye esa frase. Y pues es cierto, ¿no? Cada día debe ser de progreso, cada día debe ser un proceso que va hacia la culminación. Entonces, debemos amar a los demás y amarnos a nosotros mismos, no nos olvidemos del gran mandamiento, ¿sí? Hoy más que ayer. Y también es pedirle a Dios que nos ayude a ver a los demás como Él los ve. ¿Cómo ve Dios a los seres humanos? Como sus hijos amados. Somos todos sus hijos amados, por tanto, Él así nos ve y así debemos ver a los demás. Es pedirle a Dios que nos ame con su amor. Debemos pedirle a Dios que nos ame, porque si Él nos ama, ese amor nos llena. Y ese amor es tan grande que nos va a llenar y se va a derramar, como el agua cuando dejamos abierta la llave en una cubetita, ¿verdad? Entonces se regó y así es como quiere Dios que ese amor se riegue hacia los demás y entonces debemos amar a los demás con ese amor. ¿Podemos amar como Jesús ama? Sí, porque ese amor lo tenemos nosotros, porque nos ha sido dado. Entonces debemos amar a los demás de esa manera. Sí podemos. Y también es pedirle a Dios que nos aclare las cosas, ¿verdad? Que nos ayude a entender lo que está haciendo. Y si no nos dice, de todos modos, debemos amar de esa manera porque Él a veces nos reserva cosas que tal vez no podamos entender. Hay cosas oscuras, hay cosas ocultas en la Biblia que nos está dejando Dios para cuando estemos en su reino. Y bueno,
Vamos a simplificar este pasaje, vamos a llegar al resumen y a resumir estas cualidades enfocándonos en lo que hacemos en lugar de lo que no hacemos. ¿Y cómo es un discípulo de Cristo? Un discípulo que ama como Cristo ama. Bueno, un discípulo es alguien que sigue a Jesús e intenta amar como Él ama. Intenta amar, porque a veces, o no, no a veces, sino siempre, nosotros no podemos amar como Dios ama. Me gusta el pasaje de cuando Jesús restaura a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué contesta Pedro? Sí, Señor, te quiero. En la nueva versión internacional me gusta cómo está traducido porque dice, Jesús le dice la primera vez, ¿me amas? Y Pedro contesta, sí, te quiero. Como que Cristo ama con amor ágape, pero Pedro ama con amor humano. Y entonces la diferencia está en la palabra, ¿verdad? ¿Me amas? Y él contesta, te quiero. La segunda vez igual. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta, sí, Señor, te quiero. Y me agrada mucho la tercera pregunta, porque entonces Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? ¿Se dan cuenta? Cómo Jesús se baja a la altura de Pedro. Y entonces dice, bueno, Pedro, ¿me quieres? Y pues Pedro se puso a llorar, ¿verdad? Y dice, tú sabes que te quiero, ¿no? Tú sabes todas las cosas. Y bueno, aquí encontramos que el discípulo intenta amar como Jesús ama. Y yo les dije hace rato que es posible amar como Jesús ama porque Él nos ha llenado de ese amor y entonces nosotros podemos amar de esa manera. ¿Por qué? Porque lo tenemos. Un discípulo es amoroso, amable, auténtico, honrando a los demás siempre que sea posible. Tomemos nota, hermanos, para ser verdaderos discípulos de Cristo. Un discípulo es apasionado, le pone pasión a lo que hace, esperanzado, porque sabe de la esperanza que nos espera, dispuesto a ayudar y servir a los demás, y cuando surgen dificultades, lo soporta o la soporta con gracia a través de muchas oraciones. Sabemos que todos los cristianos cuando estamos en problemas es cuando más estamos en oración, ¿verdad? Aunque cuando estamos bien también lo hacemos, pero cuando estamos en problemas es cuando nos acercamos mucho a Dios, porque lo necesitamos, porque es un grito de angustia, de que estamos solos, nos sentimos solos, aunque no estemos solos, Él no nos deja. Ya lo vimos en otros mensajes. Así que seamos entonces apasionados, esperanzados y dispuestos a ayudar. Un discípulo es empático, y se da cuenta de lo interconectados que estamos todos como hijos de Dios. Ser empático es ponernos en los zapatos del otro. Si aquel está sufriendo y yo no, debo considerarlo a él como si yo también estuviera en sus zapatos, para sentir su dolor, para sentir que necesita algo que yo puedo darle. Jesús es empático, Dios es empático, el Padre y el Espíritu Santo son empáticos y sabemos que en la humanidad de Cristo, en la humanidad eterna de Cristo, estamos nosotros y por tanto Cristo siente lo que cada uno de nosotros siente. Si estamos alegres o si estamos sufriendo, si tenemos dolor o tenemos gozo. Un discípulo es pacífico, tanto por dentro como por fuera, y promueve la paz incluso cuando le hacen mal. Es difícil, pero no imposible, porque para Dios nada es imposible. Un discípulo es un estímulo para que otros actúen bien y hagan lo bueno. Y cree que tener razón es una prioridad mucho menor. Si yo tengo la razón, pero esa razón ofende a los demás, me quedo aquí. Eso es para después. Y por último, un discípulo es alguien que ama como Jesús ama. Es un discípulo de Jesús por su amor por los demás.
Ojalá y cuando nosotros nos vayamos de este mundo, en nuestra epitafio diga, aquí yace un discípulo de Jesús que amó a sus semejantes como Jesús ama. ¿Qué les parece, hermanos? Bueno, recuerden que al principio del sermón yo les di dos preguntas. La primera es, ¿cómo debe ser un verdadero discípulo de Jesús? Bueno, la respuesta ya la tenemos, ¿verdad? Después de leer la escritura y después de estar mirando las diferentes características que debe tener un discípulo, pues la respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Cómo debe ser un verdadero discípulo de Jesús? Pues podemos recordarlo. Quien sigue a Jesús y ama como Él ama, es amoroso, amable, auténtico, honra a los demás, es apasionado, esperanzado, dispuesto a ayudar, soporta las dificultades con oración, es empático, sabe cómo es estar interconectados todos como hijos de Dios, es pacífico y es un estímulo para que otros hagan lo bueno. Y entonces, un discípulo de Jesús se distingue por su amor por los demás. Y la segunda pregunta que habíamos puesto al principio, ¿conoces a alguien que ama como Jesús ama? Bueno, la respuesta lo tendrá cada quien si sabemos que alguien o algún hermano o alguna persona, aunque esté en otra iglesia o aunque no esté en la iglesia, ama como Jesús ama y entonces estamos mirando sus características, sus cualidades. Entonces podemos estar seguros de que Dios está trabajando con esa persona. Pues hermanos, este es un recordatorio de cómo debe ser un discípulo de Jesús. Y la semana pasada en el sermón se habló de que la iglesia es el pueblo que es revolucionario de Dios, porque esto es una revolución completamente. Y bueno, los primeros versículos nos hablan precisamente de eso, de que la iglesia es diferente a todo lo que se había visto hasta entonces. Hermanos, vamos a dar gracias. Bendito Dios, te damos gracias porque nos has llenado de tu amor, nos has llenado de tu fuerza, de tu espíritu, nos has llenado completamente de tu presencia y por lo tanto podemos amar como tú amas a los demás. Es más, tú los amas a través de nosotros y nosotros nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad con nuestras vidas. Te ponemos en tus manos nuestras vidas, te ponemos en tus manos todo lo que somos para que tú nos moldes a tu voluntad. Que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros para que seamos dignos de llamarnos verdaderos hijos tuyos, así como, oh Jesús, tú lo eres y nosotros estamos en ti. En el nombre de Cristo te adoramos, Padre, te alabamos, te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el poder y la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.